Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa número 6 de la París-Niza 2022. Día que también podría ser importante al igual que lo fue en el día de ayer, donde vimos ese ataque en fuga de Brandon McNulty y cómo en el último puerto puntuable de la jornada, donde vimos cómo se quedaba cortado el líder Wout van Aert, que iba a perder también ese maillot amarillo que había conseguido en la contrarreloj anterior, y en la subida que no era puntuable pero que tenía el sprint intermedio, varios favoritos atacando, Daniel Felipe Martínez, Vlasov, el propio Primož Roglič, pero finalmente no se pudieron sacar tiempo. La gran victoria de Brandon McNulty con ese ataque a más de 30 kilómetros del final. Hoy teníamos una etapa también de media montaña, varios puertos y el final parecido, un puerto menos duro que el de ayer, de segunda categoría, y una subida también en la parte final que no era puntuable con sprint intermedio. Comenzaba la retransmisión en directo y veíamos que estaba el Trek tirando para las opciones de Mads Pedersen y había una fuga de 5 hombres que tenía aproximadamente 2 minutos de ventaja, los cuales eran Madouas, Jakov, Girnard, Van der Berg y Koretsky. Por detrás había un ritmo relativamente tranquilo, pero otros equipos también se ponían a ayudar al Trek y esto provocaba que se llevara ya un ritmo que era difícil hasta para mantenerse en el pelotón. También entraba el Cofidis y entre estos tres equipos empezaban a tirar. Cuando veíamos al líder Primož Roglič, la diferencia empezaba a bajar a menos de un minuto. Con esta fuga comenzaban las últimas subidas del día y esa diferencia seguía bajando poco a poco y kilómetro a kilómetro. Madouas cogiendo esos puntos de la montaña para afianzar ese maillot de líder de la clasificación de la montaña, y otros hombres que los veíamos también sufrir en la cola del pelotón, sobre todo los hombres rápidos, como por ejemplo también Sam Bennett, que hacía un esfuerzo. Caída que también vimos en la parte final de Dorian Godon, pero que podía subirse rápidamente a la bicicleta. Distintos ataques que empezamos a ver en la fuga en esta bajada, en esta primera bajada. Por detrás se seguía ese ritmo, ya estaba por debajo del minuto después de esta bajada y comenzaba el último puerto puntuable de la jornada de segunda categoría, esos 10 kilómetros de subida con no porcentajes demasiado duros. Arrancaba prácticamente desde el principio Jakov y por detrás también veíamos a Holmes del Lotto, que arrancaba prácticamente en el principio. Ahora sí los sprinters se quedaban, sobre todo con este aumento del ritmo. Dos ciclistas se iban por delante, que eran Koretsky y Jakov, y Holmes, que estaba en ese punto intermedio mientras el Trek seguía tirando. Madouas, que ya se había quedado y se cortaba incluso del pelotón. Holmes llegaba a estos dos que estaban por delante, se formaba este trío y hacía prácticamente toda la subida Holmes tirando, mientras Bernard era el ciclista del Trek que tiraba por detrás y mantenía esta ventaja e incluso la bajaba. Prácticamente también hizo toda la subida él, así que fue como ver esa subida entre Holmes y también Bernard. Finalmente, en la parte alta de este puerto, todos los equipos querían estar bien colocados para afrontar la bajada y esto provocó que esa diferencia estuviera en unos 10 segundos al coronar, y nada más empezar la bajada ya veíamos al pelotón por detrás que con ese aumento del ritmo les daban caza. Comenzaba esta bajada, que era una bajada larga y muy técnica, sobre todo en su principio, y el que arrancaba era Kragh Andersen. Ya lo habíamos visto en etapas anteriores haberlo intentado, y además con bastante insistencia, y poco a poco iba abriendo ese hueco mientras el Trek seguía tirando por detrás, ya que estaba Pedersen y era gran favorito para el día de hoy, así que tenían esa responsabilidad. Acababa la bajada, afrontaba esos kilómetros llanos antes de hacer la subida no puntuable donde estaba ese sprint intermedio, pero en esta zona plana finalmente le daban caza con ese trabajo del Trek que entraba en esos últimos 10 kilómetros. Veíamos que había un grupo que se había cortado por detrás, donde estaba entre otros Gaudu. Continuaban con este ritmo y parecía que ellos iban a llevar ese ritmo hasta la parte final, aunque se esperaban también ataques en esa subida. En esos 10 últimos kilómetros comenzaba la subida, distintos movimientos, pero había también pausas después de estos ataques, y el que hacía daño era Purgato, el ciclista del Total Energies, que arrancaba y cogía un pequeño hueco debido también a la fuerza con la que salía. Veíamos a Laporte, el antiguo líder de esta París-Niza, que intentaba contactar en la parte final. Llegaban a esta pancarta del sprint intermedio y prácticamente lo tenía unos 2 segundos, pero hacía una arrancada
algo más fuerte en el final de esta subida y afrontaba la bajada con algo más de ventaja, arriesgando en las curvas, seguían los movimientos por detrás y no había un equipo que tuviera suficientes hombres para tirar con fuerza, así que la ventaja se mantenía porque por detrás, aunque arrancaban, había distintos parones, parecía que Ineos era el equipo que se iba a poner a tirar en esos últimos kilómetros. Bourgadeau apenas con 10 segundos de ventaja volvía a entrar el Trek después de la parte de bajada, últimos 2 kilómetros, solo 130 metros de ventaja con el grupo por detrás, donde Laporte se ponía a tirar y cortaba a los ciclistas que le estaban siguiendo y tenían que volver a parar, así que se mantenía esa ventaja entre los 5 y los 10 segundos. Último kilómetro, entraban en la zona vallada, hacía la última curva, miraba para atrás y lo daba todo en estos últimos 400 metros por detrás, preparando el sprint para los hombres rápidos. Veíamos a Pedersen y también a Wout van Aert que se acercaban, pero finalmente victoria para Bourgadeau, que le ganaba ese pulso al pelotón y se tenía que tirar al suelo después del esfuerzo que había hecho después de esa arrancada a unos 9 kilómetros del final, y cómo ha aguantado la primera victoria como profesional, además en una carrera World Tour importante como es esta París-Niza. Aquí tenéis el top 10 de la carrera en el día de hoy, como os he dicho, con Bourgadeau, luego Pedersen, Van Aert, Girmay, Coquard, Mezget, Iván García Cortina, Godon, Sénéchal y Mossato. Clasificación general importante para mañana, las diferencias con Roglic, que tiene el liderato. Luego Simon Yates a 39 segundos, Latour a 41, Daniel Felipe Martínez a 56, Blasov a 59, Adam Yates a 1.11, Craig Andersen a 1.26, Haidt a 1.35, Quintana a 1.45 y décimo Jon Izagirre a 2.01. Mañana, etapa reina de esta París-Niza, sobre todo por esa subida final larguísima y con porcentajes duros para grandes escaladores, y nos faltará la etapa del domingo, que a lo mejor también puede ser la etapa reina, porque aunque es muy corta, esos puertos pueden provocar que se ataque desde lejos y mucho nerviosismo. Mañana lo estamos contando, ahora nos ponemos con el segundo resumen del día, el Tirreno Adriático. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.